Como anunciamos, hoy nos acompaña Carlos Gijón Morante, nombrado por el primer mandatario como vocero presidencial y quien proviene del periodismo y de la academia. Bienvenido. ¿Qué podemos esperar del vocero presidencial, un cargo que no ha existido en Ecuador hasta hoy? Es quizás una forma de reconocer por parte del gobierno de Guillermo Lasso que se precisaba justamente de mejorar la comunicación en el país. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Tania. Yo creo que se trata de un ejercicio de transparencia del gobierno del presidente Lasso, esta decisión de reforzar su equipo de comunicación con una persona dedicada exclusivamente a ser vocero. ¿Cuál es mi función? Explicarle a los ciudadanos, entregarles insumos sobre las decisiones que ha tomado el gobierno, las razones y el contexto, analizar los contextos en que están ocurriendo estos procesos tan importantes que pueden afectar tanto a la nación como, por ejemplo, el levantamiento indígena, la movilización que se está anunciando para las próximas horas. Vamos a hablar solo un poquito después de esta pregunta. Asume la vocería justamente en un momento crítico cuando muchas voces hablan de un intento desestabilizador, aunque no son pocos los que en cambio están justificando estos alzamientos como una forma de protestar y exigir correcciones al gobierno. Hay indicios muy claros de la intención del gobierno de dialogar. Yo creo que el gobierno ha dado muestras suficientes de apertura, en su tratar de concretar en la realidad este eslogan de que se trata de un gobierno del encuentro. El gobierno, por ejemplo, retiró el proyecto económico urgente que consideraba vital para reactivar la economía, para salir de la crisis en que nos sumió la pandemia el año pasado. El gobierno va a enviar de manera separada los proyectos. El gobierno ha archivado hasta este momento la idea de una muerte cruzada. El gobierno ha congelado los precios de los combustibles como lo pedía la dirigencia indígena, y entonces yo creo que el gobierno pues ha dado muestras suficientes y por lo tanto consideramos injusta esta movilización anunciada por la CONAIE para las próximas horas. Muchos dirán que su primera tarea como vocero es explicar, sí, desde la lógica del gobierno, por qué el congelamiento de los combustibles, por ejemplo, con incremento incluido, puede ser una herramienta que ayude al consenso y la gobernabilidad. Pero también pregunto, ¿es posible que el gobierno rehaga este anuncio del congelamiento que hizo con otros precios de los combustibles? O sea, no habiendo cogido al incremento que se venía en el mes de noviembre. ¿Es posible esto? Lo ha denunciado o lo ha dicho claramente el titular del FUT. Aquí hay una situación muy clara, yo creo que esta es la clave del tema. El Ecuador, el Estado tiene un déficit de 4.800 millones de dólares. El Estado no tiene 4.800 millones de dólares para los gastos que tiene que realizar. Y entonces es evidente que hay que encontrar las maneras de disminuir ese déficit porque simplemente no hay ese dinero. El costo del subsidio de los combustibles es de 1.900 millones de dólares actualmente. Sin embargo, perdón la interrupción, sin embargo, en los últimos meses el gobierno ha obtenido muchos ingresos por los incrementos graduales del combustible. Tenemos un petróleo que ha subido de precio. Tenemos fondos. El déficit era de 7.000 millones de dólares cuando empezó el año, Tania. El gobierno ha bajado el déficit de 7.000 millones de dólares a 4.800. Pero el gobierno se ha recuperado muchísimo con los nuevos ingresos por los combustibles, con la elevación de los precios. Por eso ha logrado bajar el déficit, y usted tiene que considerar el ingente gasto urgente que ha tenido. Y solamente por el COVID se han gastado 900 millones de dólares que no estaban previstos. Vamos a lo de mañana. ¿De dónde? Sí. Vamos a lo de mañana, vamos a dejar estas consideraciones a un lado para hablar de lo de mañana. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno frente a esta movilización? Ya escuchamos que no van a permitir cierre de vías cuando los dirigentes han hablado de la posibilidad de que esto se dé. ¿Hasta dónde va a actuar la fuerza pública? Los militares, según el reporte de uno de nuestros compañeros, han dicho que no van a ser sorprendidos como ocurrió en octubre del 2019. ¿Esto no es como alistar armas para la guerra?
el gobierno reconoce y respeta el derecho a la protesta dentro de la ley, ¿no? El gobierno, como le decía, ha dado muestras de acceder al diálogo, pero el gobierno necesita mantener el orden para que la ciudadanía pueda seguir trabajando, para que la recuperación económica siga adelante o para que la gente pueda recuperarse. Y entonces, dentro del marco de la ley, del respeto a los derechos humanos, el gobierno considera que la ley es la ley y todos estamos obligados a cumplirlas. ¿Qué significa esto? La ley es la ley. ¿Van a ser firmes entonces en la reacción de mañana? Quien viole la ley debe atenerse a las consecuencias, como ocurre siempre y en todas partes del mundo. Uno tiene derecho a protestar, a expresar en voz alta las opiniones, lo que uno cree, uno tiene derecho a la oposición legítima, pero no se tiene derecho a violar la ley. Quien incumpla la ley debe atenerse a las consecuencias. Gracias a Carlos Gijón, ministro portavoz del gobierno de Guillermo Lasso.